Una dosis de energía y economía sin política. ¿Cuánto cuesta construir una planta de electricidad? Hoy, que en los planes de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, de instalar plantas de ciclo combinado, termosolares, plantas solares que se vienen en los próximos años de mediano o largo plazo, tenemos que identificar en dónde, cómo colocar y el establecer si las plantas van a tener una rentabilidad en el largo plazo. Hemos de considerar que para poder instalar una planta en algún lugar de la República Mexicana, debemos de considerar que dependerá el área donde operará, la infraestructura para su interconexión y el mercado que cubrirá. Esto es muy importante porque una planta de electricidad no es simplemente es su colocación en donde consideramos que debería estar, sino debe ser revisado desde un punto de vista técnico, si donde el área o el terreno donde va a estar instalado hay cercas líneas de transmisión. En el dado caso que existan líneas de transmisión, a qué están distancias y si se pueden interconectar estas o se tiene que hacer un reforzamiento de las líneas de transmisión. Son muchas cosas que se tienen que tener para poder poner una planta de electricidad y sobre todo lleve la cantidad de electricidad al mercado a según el cálculo que se realizó del proyecto que cubriría y sobre todos los costos de la inversión de la misma. Con esta información, lo que hicimos nosotros es hacer una tabla en función de las diferentes tecnologías que se tienen hoy en día a nivel mundial y con diferentes fuentes que ustedes pueden consultar en esta parte, logramos realizar esta tabla. Aquí lo importante que tenemos que establecer es que si puede servir esto para determinar qué proyecto puede ser tan viable en función del costo de la planta, su vida útil, cuánto es el costo LSO, o sea, el costo nivelado de salida para poder venderlo en el mercado, y sobre todo cuál es el porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada. Entonces, con esta información que calculamos, que pudimos sacar de estas diferentes fuentes, el costo de construcción solo de la planta en dólares por cada kilowatt, la planta solar cuesta de $1,617 la instalación de cada kilowatt, eólica 1,738, ciclo combinado 898, núcleo eléctrica $9,285, energía nuclear 4,398 y esta energía nuclear modular es la que va a sustituir a las nucleoeléctricas grandes de más de 1,000 megawatts. Estas plantas nucleoeléctricas en el corto y en mediano plazo ya están por desarrollarse e instalarse en Estados Unidos con la nueva estrategia que hoy en día están desarrollando para incrementar la generación de electricidad. Y tenemos las termosolares como la que se pretende instalar en Baja California, en México, que cuesta $6,672 la instalación de la planta por cada kilowatt. Si nosotros hiciéramos una suposición de instalar una planta de 100 megawatts, como podemos ver en función de estos costos de construcción, una planta solar valdría más o menos $162 millones, la eólica 174, ciclo combinado alrededor de 90 millones, nucleoeléctrica más de $900 millones, la energía nuclear modular alrededor de $440 millones y la termosolar casi los $670 millones. Esto es muy importante porque este va a ser el dinero que va a costarnos posiblemente y podría provenir de un presupuesto de una nación, puede venir de un privado, puede ser la mezcla entre una inversión pública o privada. Pero para poder tener y subsanar que esta inversión de dinero, porque el dinero al fin y al cabo, ya sea financiado o como se tenga el dinero, dependerá mucho de la selección de la tecnología en función de varias variables que vamos a explicar. La primera variable que hay que ver, cuál es el porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada. Esto quiere decir que una planta solar que se instala a una capacidad determinada solo va a producir el 33%. La eólica el 35%, ciclo combinado el 58%, nucleoeléctrica 93%, energía nuclear 93% y termosolar 34%. Aquí no se están considerando sistemas de almacenamiento para la solar, la eólica o las termosolares. En el dado caso que se colocaran eh, plantas de almacenamiento para la electricidad, esto podría incrementar entre un 10 y un 15% este porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada. Haciendo un ejercicio y considerando que se construye una planta de 100 megawatts, con el valor que ya sabemos de este costo de la planta, solo estarían produciéndose 33 megawatts por la planta que se construyó de 100 megawatts con este costo, la eólica 35, 58, 93, 93 y 34.
siendo la planta más cara la de nucleoeléctrica, que tiene una eficiencia del 93. En función de todo esto y el saber cuánto tiempo puede durar esta planta o su vida útil, vemos que la vida útil de la solar es de 20 años, eólica 25, ciclo combinado 40, nucleoeléctrica 80, energía nuclear modular 80 y termosolar de 25 años. Con esto, nosotros podemos hacer un cálculo en nuestro balance en cuanto a la parte de las finanzas, y al hacer una depreciación, si colocáramos más o menos en el costo de la vida, de la vida útil, podemos decir que estaríamos depreciando alrededor de 8 millones de dólares en la solar, en la eólica más de casi 7 millones de dólares, ciclo combinado, que es la más baja, de 2.2 millones de dólares, la nuclearética sería de 11 millones y la energía nuclear modular de 5 millones. Y la termosolar sería una mayor cantidad en función de la vida útil. Si esto lo tasáramos supuestamente a los años que el banco nos diera o el financiero, bueno, eso se incrementaría y nuestra rentabilidad que pudiera tener cada uno de estos proyectos en función de la planta seleccionada podría ser disminuido. Es por eso importante determinar cuánto nos cuesta una planta, cuánto es el porcentaje de la generación respecto a la capacidad instalada y cuánto es su vida útil que se tiene de esta planta en función de unos mantenimientos y sobre todo de la operatividad en función de las características establecidas técnicas de cada una de ellas. En función de esto también yo tengo que saber en cuánto tiempo se construye la planta, y podemos ver que la solar se construye de 2 a 4 años, la eólica de 4 a 8, ciclo combinado de 2 a 3, la nuclearética de 8 a 10, energía nuclear modular de 3 a 5 y la termosolar de 4 a 6. Entonces, con esto podemos determinar en qué tiempo va a empezar a operar, y en ese tiempo es cuando yo voy a empezar a recuperar la inversión, y a partir de ahí, con la venta de la electricidad al mercado, es como nuestro proyecto podemos determinar qué tan rentable es. Pero vuelvo a repetir, lo más importante para poder instalar una planta dependerá mucho del lugar, de la infraestructura alrededor de ella, si hay líneas de transmisión o si hay subestaciones, y sobre todo el mercado donde se pretende llegar, y cuánto va a ser el porcentaje del mercado o en qué sector del mercado quiere ser vendida esta electricidad. Con todo esto, nosotros sacamos en diferentes fuentes, como pueden ser en la parte de abajo, sacamos el costo nivelado, que se llama el SOE. Y este lo sacamos en función de los dólares y el tipo de cambio actual. Vimos que más o menos la planta solar, su salida debería de ser del costo nivelado de 1.102 pesos kilowatt, la eólica 1.159, la ciclo combinado 1.482, nuclearítica 3.420, la energía nuclear modular 1.922 pesos y la termosolar de 2.242. Si nosotros pudiéramos tener la decisión sobre qué plantas instalar y que tuviéramos una buena localización, donde hubiera una línea de transmisión, hubiera un ducto de gas natural que pudiéramos tener cerca, nos iríamos por una planta de ciclo combinado, derivado de que tiene una vida útil de 40 años, cuesta mucho más barato comparado con otras, y esta me puede ayudar para poder transitar a tener energías de una mayor eficiencia, como podría ser una energía nuclear modular. Y yo escogería como una segunda opción una energía nuclear modular en función sobre todo de la vida útil. Es un bajo mantenimiento que se requiere, y el cambio de los materiales, como hemos podido leer, no es tan seguido comparado con una nuclear eléctrica, y esto da una mejor eficiencia del 93%, aunque el costo es alto comparado con otras plantas como puede ser una solar eólica, pero la eficiencia es mucho más, es casi 2.5 veces mayor que comparada con la eólica y la solar. Es así como uno puede determinar en un proyecto qué tan viable es construir una planta de electricidad. No es el simplemente hecho de una tecnología escogida, sino debe estar en función desde un punto de vista técnico. Dejo esta tabla que espero que pueda funcionar y pueda ayudarle a muchos de ustedes. En función de esto hicimos las gráficas, y como vemos, el de mayor costo por cada kilowatt de construcción es la planta de las nucleoeléctricas, seguida la termosolar, seguida la energía nuclear, luego la eólica, solar y la de ciclo combinado, la de más bajo. La que vemos que en función de los costos, si construyamos una planta, aquí están los costos que estarían en función de estos costos por cada kilowatt de construcción de la planta. Con esta información, lo que vimos es que las plantas
en función de las nucleoeléctricas y las energías nucleares son las que mayor porcentaje de generación de electricidad tienen en función de su capacidad instalada, seguida el ciclo combinado, seguida de la eólica, luego la termosolar y por último la parte solar. Entonces, las energías renovables vemos que su eficiencia se mantiene entre el 30 y el 35%. Esto quiere decir que si instalamos una planta de 100 megawatts, lo más que puede producir es de 35 megawatts. Pero si a esta le ponemos un sistema de almacenamiento, pudieran llegar a tener un porcentaje de utilización de generación entre el 45 y hasta el 50%, pero sería una inversión adicional, sobre todo en la planta, en la parte de almacenamiento. Ya en función de toda esta información, ¿cuál es la que conviene más para poder sacar al mercado y tener un precio más bajo? Sin lugar a dudas, es la solar de 1.102, seguida de la eólica de 1.159 pesos por cada kilowatt y seguida la de ciclo combinado, que hemos de recordar que en nuestro país más del 60% de la electricidad es generada con esta planta de tipo ciclo combinado. La energía nuclear modular, en el dado caso que México se interesara y estuviera, no estaría tan alejado de las plantas de ciclo combinado, pero la única ventaja que esta es una planta de una vida útil de más de 80 años y por lo tanto esto nos podría dar un mayor margen de recuperabilidad y sobre todo mantener una electricidad. Ya lo vimos en la planta de Laguna Verde, que esta planta tiene su permiso hasta el año 2050, de acuerdo a lo que tenemos de la información pública de esta información. Entonces, la decisión está en función de lo que acabamos de platicar y esta información sale de esta tabla de los costos nivelados, en donde el costo nivelado de energía es una métrica que calcula el costo promedio de generar electricidad durante la vida útil de una planta energética, tomando en cuenta todos los gastos de inversión, operación y mantenimiento. Este valor es usualmente expresado en moneda de megavatios hora y permite comparar la competitividad de diferentes tecnologías de generación de energía. Y aquí podemos ver la historia de los costos nivelados de las diferentes tecnologías y donde podemos observar en cada uno de los años cómo está. Este lo tenemos hasta el año 2025. Con toda esta información que acabamos de decir, la decisión de poner una planta dependerá de, sobre todo, si el proyecto tú buscas que sea rentable, si este proyecto tenga una vida útil de la planta larga, tenga un mantenimiento bajo y tenga un mejor porcentaje de generación respecto a la capacidad instalada. Pero todo esto dependerá de la infraestructura que esté alrededor, donde se quiera instalar la planta en el terreno y sobre todo que tengan las condiciones adecuadas para que puedan llegar al mercado y a los diferentes sectores donde fue planeada esta planta. Gracias, espero que esta información sirva y gracias por su atención.